Ahora sí, me disculpan porque tuve un pequeño problema con el live. Se me tumbó, pero bueno, aquí estamos, como quiera, aquí estamos. Y vuelvo a repetir por si acaso. Bien, dije, ¿qué son los libros apócrifos? Bien, como dije, a lo largo de la iglesia del Señor ha identificado cuáles son los libros inspirados pertenecientes al canon de la Biblia. ¿Y cuáles son los libros del Espíritu? Bien, ahora hay una diferencia entre protestantes y católicos. Me incluyen los protestantes, como dije. O sea, ¿a poco no? Verá, respecto a la terminología de estos libros, nosotros los protestantes desde tiempos de la Reforma hemos acuñado el término apócrifo, del latín apócrifo, para denominar aquellos libros que no pertenecen a la Biblia, por consecuencia no inspirados. Bien, pero por el contrario, bueno, más bien los católicos, ¿verdad? A diferencia de nosotros los protestantes, ellos han acuñado el término deuterocanónicos o segundamente canónicos, teniendo para ello un valor de inspiración de forma secundaria. Bien, al referirnos a los libros apócrifos, nos referimos mayormente a aquellos libros agregados al Antiguo Testamento que no vienen de la lista hebrea o el Tanaj, así se le llama. Diferencia: la Torá son los 5 libros de la ley, la Tanaj sería todos los libros, desde los libros de la ley hasta los profetas. Esa sería la Tanaj, o sea, la Biblia en sí como tal. Bien, sino de una traducción al griego, hermano. Esas son las listas que nosotros nos dejamos llevar, y es conocida como la versión Septuaginta. ¿Ves? Fechada entre el año 280 al 30 antes de Cristo. Ok. Quiere decir que estos libros nunca fueron reconocidos por el pueblo judío. O sea, bien, que cuando nosotros, bueno, más bien, cuando nos pregunten por qué ustedes no tienen los libros apócrifos en sus Biblias, es por esto. La lista que nosotros tenemos de los libros de la Biblia viene de la Septuaginta, o sea, de una lista judía que ellos mismos aprobaron. Y ahí está la fecha, y ahí está la razón. Ahí tienen la primera razón, hermano, para que se dejen llevar y puedan ustedes saber qué contestar en ese caso. Es por eso la mayoría de ellos serían añadidos al Viejo Testamento. Entonces tendrías que preguntarle, ¿tú crees que esos libros los aceptaría un judío? Bien, seguimos. Quiere decir que estos libros nunca fueron reconocidos, como dije, por el pueblo judío. No obstante, la Iglesia Católica los incluyó en la Vulgata Latina. ¿Ven? De forma forzada, hermano, ya que Jerónimo los rechazó enérgicamente.
Bien. Y se me está acabando aquí la página. Ok. En las traducciones de la era de la Reforma, estos libros fueron incluidos, pero con diversas aclaraciones que no eran inspirados. De hecho, Casiodoro de Reina los incluyó en la Biblia del Oso, pero Cipriano de Valera en su revisión de la Biblia del Cántaro los pone agrupados al final del Antiguo Testamento para apartarlos del resto de los libros canónicos. Para que vean. Y déjenme seguir por aquí. Bien. Y esas son una de las razones, bueno, o algunas de las razones históricas por las cuales estos libros, ¿verdad?, son considerados como apócrifos. Ahí. Ok, entonces, como dije, estos libros, bueno, más bien Valera, en el prólogo de su revisión, dedica un apartado para explicar qué son los libros apócrifos. Y a continuación yo les voy a leer esa cita y dice: hemos probado bastantemente cuántos y cuáles sean los libros canónicos del Antiguo Testamento, a saber 22, de donde se sigue manifiestamente que todos cuantos libros se añaden a estos no son canónicos, no son sagrada escritura. Nuestros adversarios admiten los mismos 22 libros que hemos nombrado por canónicos, pero no contentándose con esto, admiten no haciendo caso de los antiguos hebreos, griegos y latinos, ni de los muchos modernos. Latinos determinan otros libros por canónicos, a los cuales dan la misma autoridad y crédito que a los otros, que verdaderamente son canónicos. Y esa es la cita que está allí. Estaba. Muy bien. Y me disculpa porque estoy sacando notitas viejas que tengo por ahí. Y eso es lo que yo les estoy dando. Por eso que ando buscando. Y eso, así que me disculpan. Porque como dije, son notitas viejas que yo tenía por ahí. Y pues les estoy haciendo video ahora. Bien. Ahora, ¿cuáles son los libros apócrifos que agregó la Iglesia Católica a sus Biblias? Bien. Y estos son, y aquí va la lista. Son el libro de Tobías o Tobit, el libro de Judith, las adicciones griegas al libro de Esther, el libro de la sabiduría, el libro de Eclesiástico, Siracida o Siracides, el libro de Baruch, la carta de Jeremías, Baruch 6, la oración de Azarías, Daniel 3 del 24 al 50,
El himno de los tres jóvenes, Daniel 3 del 51 al 90. La historia de Susana, Daniel 13. La historia de Bel y el dragón, Daniel 14. El libro de los Macabeos 1 y 2. Bien. Esas son, o es la lista de los libros que tiene la Iglesia Católica que son apócrifos en su Biblia. Ahora, esto es una cita que voy a sacar de por qué no se imprimen Biblia con los libros apócrifos, y eso es lo que les voy a leer. Dice: desde su construcción en 1831, la Sociedad Bíblica Trinitaria tiene fijado en sus estatutos lo siguiente: esta sociedad difundirá las sagradas escrituras tal como constan en los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento, con exclusión de los apócrifos. Y esa es la Biblia que nosotros estamos leyendo. ¿Está bien? Bien. El grupo de creyentes que se separó, de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, SBBE, por sus siglas en español, para formar la Sociedad Bíblica Trinitaria, SBT, estuvo como tema de discusión que la SBBE había empezado a hacer alianza con los católicos, proveyéndoles Biblia con los libros apócrifos. Esta forma de ecumenismo fue denunciado por los creyentes del Reino Unido que formaban la original SBT. La SBT siempre ha sido fiel al canon bíblico protestante, imprimiendo solo Biblias sin los libros apócrifos. Tristemente, la Sociedad Bíblicas Unidas, SBU, actualmente imprimen la Biblia con los libros apócrifos para el público católico, aparte de mantener lazos con traductores católicos y de realizar las denominadas traducciones interconferenciales. En fin, ahora les vamos a leer un versículo. Claro, esto es un canon cristiano, ¿cómo no te lo voy a leer? Dice Jeremías 23:28: y aquel con quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. Paja con el trigo. Nada. Así como se diferencia la paja, hermano, del trigo, en la iglesia de Cristo ha diferenciado históricamente la palabra de los hombres de la verdadera palabra de Dios. Es por eso que no se incluyen en estos libros. Aquí verá una historia. La historia sigue de la SBT y la SBU, bla 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 bla. Pero pues quería contarles eso. Esa es una nota. Ahí hay muchos libros más que serían apócrifos, o son apócrifos más bien. Como está el Evangelio de Bernabé, que si no me equivoco, aquí en mi nota dice que está fechado para el año 1500 después de Cristo. Sí. Y se cree que se escribió... Y se cree que se escribió 1400 años después de la época de Bernabé. O sea, que ¿cuántos años vivió ese hombre? Bueno, quién sabe. En fin.
¿Qué pasa? El evangelio de Bernabé, si no más me equivoco, ¿qué pasa? Que tiene una, ¿verdad? Tiene una extraña compañía, ya que es uno de los favoritos entre los musulmanes, porque enseña que Jesús está de acuerdo con el Corán. El evangelio de Bernabé afirma que Jesús no murió en la cruz, así como lo hace el Corán en su Sura 4, 1, 57. Bien, los historiadores están de acuerdo que el evangelio de Bernabé fue escrito entre el siglo XV y XVI después de Cristo. O sea, probablemente por los musulmanes. Bien, y el evangelio de Bernabé dice que los discípulos se encontraron por ahí a Judas, y a ese fue el que ellos crucificaron, a Judas. Y pues tiene algunas incongruencias y algunas cosas que realmente pues no son históricas, y de lejos se ve la costura. Bien, y así como eso está el libro de los Nefilim, que es el libro de Enoch. Si no me equivoco, ese libro fue citado por el apóstol Pablo, no por ser un libro deuterocanónico, sino porque sacó una parte que sí se puede sacar, que sí es bíblica. Y eso fue todo lo que hizo. O sea, no nos está diciendo que lean ese libro, perdón. Pues por una o X o Y cosas, pero pues nada. Eso con eso de los libros apócrifos, hay un montón, como les dije ahora, del evangelio de Bernabé y de otros más compendios que tienen libros apócrifos que no son palabra de Dios. ¿Ven? Pero aquí les quise traer esto con respecto a los libros deuterocanónicos y los libros apócrifos. ¿Qué es un libro deuterocanónico y qué es los libros apócrifos? Que vendría siendo más o menos lo mismo. Lo único que se cambia la terminología para poder aceptar este tipo de libros. Bien. Y eso fue todo por hoy, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Suscríbanse al canal. Denle like para poder llegar a más personas y este contenido se siga difundiendo. Dios me los bendiga mucho. Este fue su anfitrión, Wilber Torres, y tu canal favorito, Cristiano Files. Peace.